Bien, y aquí en estudio está Pura Campoverde, abogada panameña especialista en los temas migratorios. Conoce de lleno lo que se está registrando en Venezuela, esa migración que se espera que llegue a los países latinoamericanos rumbo a los Estados Unidos después de estas elecciones. ¿Qué está pasando en Venezuela, Pura? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es muy importante que nosotros como ciudadanos, sobre todo comunidad internacional, estemos muy claros de la situación que está viviendo Venezuela. La situación de Venezuela es muy crítica debido a que desde el 28 de julio se dieron unas elecciones en la cual el 88.7% del electorado, que en estos momentos está reflejada en actas que la oposición ha logrado recolectar, ha podido evidenciar que hay una rotunda mayoría del pueblo venezolano que está a favor del cambio, está a favor del liderazgo de la oposición, gracias a esta mujer guerrera que se llama María Corina Machado, que ha evidenciado que en Venezuela ha existido un fraude. ¿Qué pasa ahora? Pasa muchas cosas. No hay libertad, no hay realmente una democracia. Se está prácticamente atropellando a la ciudadanía que habló, que manifestó, que quería un cambio. Esto es tan interesante y es una de las cosas que yo admiro mucho de esta guerrera. ¿Por qué? Tal y como estaba escuchando al periodista Javier Moro, que escribió el libro Nos quieren muertos y hablaba básicamente de lo que era la historia de Leopoldo López, decía lo siguiente: ya en Venezuela existió un fraude. Sin embargo, no se había documentado. ¿Y por qué te lo digo? Y vamos a hacer un poquito de historia. En el 2013, cuando Chávez muere, queda su sucesor, Nicolás Maduro. Sin embargo, Nicolás Maduro va a una primera elección que es en el 2018. Se reelige. En ese momento se presume que hubo un fraude. Sin embargo, no existían las pruebas. ¿Qué pasa? En Venezuela, para que todos sepan, el término presidencial es de 6 años. Se vuelve a enfrentar a una segunda elección, que esta sería la reelección, que fue el 28 de julio del 2024. ¿Qué sucede en esta ocasión? Una estratega brillante. María Corina se garantiza para poder mostrarle al mundo todo aquel que participó como testigo, como jurado de mesas, resguardaran esas actas, la cual acabo de mencionar. Son 88.7% del total de actas que se han recuperado. ¿Eso equivale a qué? A 24.532 actas, que le da el triunfo a Edmundo González Urrutia por el 67% del clamor popular y Maduro el 30%. Esto es tan importante porque el mundo, los líderes mundiales, la población mundial necesitaba evidencias y María Corina Machado nos dio las evidencias para poder el mundo apoyarlos como los estamos apoyando hoy en día en esta lucha por la libertad, por la democracia y por el respeto de los derechos humanos. Pese a las manifestaciones registradas posteriormente a las elecciones y donde el Consejo que emite los resultados en Venezuela, parecido al Tribunal Electoral, que tiene constitucionalmente el ejercicio para proyectar estos resultados, hasta el momento no lo ha proyectado. Ha venido la oposición a mencionar una cifra, pero pese a que la comunidad internacional le ha solicitado al régimen de Nicolás Maduro y al CNE publicar las actas, esto no ha ocurrido. Y pese también a las manifestaciones que se están registrando en Venezuela y las aprehensiones, las violaciones de derechos humanos, también los muertos que se vienen registrando, ¿qué va a ocurrir en Venezuela si este escenario se mantiene? La verdad es que estamos ante un escenario incierto. Sin embargo, sí hay
muchos mecanismos que se están utilizando hoy en día. Y te doy el ejemplo. El 31 de julio se hizo la primera convocatoria de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en la cual no hubo un consenso. En esta reunión se intentó tomar el tema de Venezuela como prioridad. ¿Por qué no hubo consenso? Tuvimos a México, Colombia y Brasil que se abstuvieron. Ahora bien, nuestro presidente Mulino ha tomado un liderazgo increíble en la región para que este tema no se enfríe. Ha promovido que los líderes de la región toquen y aborden el tema de Venezuela porque esto sigue latente. El 16 de agosto del 2024, hace poco, aprovechando la toma de posición del nuevo presidente de República Dominicana, Luis, si no me equivoco, se llama Abinader. Luis Abinader. Abinader. ¿Qué pasó? Logramos al fin un consenso. Y el consenso estuvo avalado no solamente por Panamá, estuvo también avalado por el rey de España, que participó, y 13 países de la región. Se realizó lo que se puede decir una declaración o una resolución conjunta en la cual solicitaban y exigían la presentación de las actas. Hoy en día todavía no tenemos las actas del supuesto gobierno que ha sido reelecto, de Nicolás Maduro, y lo que exige el mundo es verificar, querer ver las actas, así como la oposición las ha presentado. De hecho, la Unión Europea, junto con 22 países más, incluyendo Argentina, también se manifestó contundentemente que debía ser verificada la imparcialidad de las elecciones de Venezuela, es decir, mostrando las actas. ¿Qué va a suceder? Tenemos que seguir adelante, tenemos que apoyar al pueblo venezolano, porque así como muchos se quejan de la migración desmedida que hay de venezolanos en todo el mundo, el problema se resuelve de raíz. Y los países, para poder tener de alguna manera, como dice nuestro presidente, un poco de tranquilidad en cuanto a esta migración desmedida, tenemos que apoyarnos y tenemos que ir de raíz a justamente apoyar esta causa que lidera María Corina Machado. El presidente José Raúl Mulino ha hablado mucho en los últimos días por la crisis que se registra en Venezuela, y es más, le ha ofrecido a Nicolás Maduro y a algunos de sus allegados asilo político para que exista una transición, pero el señor Maduro ha rechazado esto. Los aduladores de Maduro, las personas que rodean a Maduro en Venezuela, apuestan a que en efecto se mantengan en el poder y señalan todo lo contrario de la oposición. Aducen que estas elecciones sí fueron del todo transparentes y están de acuerdo con la persecución que se está registrando hacia la sociedad civil, hacia las ONGs y hacia los opositores. Bueno, de eso te puedo decir que si hubieran sido tan transparentes como alega en este momento el gobierno de Maduro, no hubiéramos tenido tantos observadores internacionales, incluyendo una expresidenta panameña que intentó llegar el día de las elecciones y simplemente se les prohibió. Asimismo, fueron expulsados muchos observadores internacionales que ya habían llegado a Venezuela. Por otro lado, ¿dónde están las actas que avalan que realmente tú te hiciste acreedor a poder nuevamente reelegirte? Lamentablemente, ese discurso no es en estos momentos avalado ni por la comunidad internacional ni por el mismo pueblo venezolano, ya que para todo se necesita evidencia. Y María Corina ha sido una estratega increíble al poder garantizar lo que son las evidencias para mostrarle al mundo qué es lo que sucedió en Venezuela. Un fraude.
¿Usted qué espera de las posturas que vayan a tomar los presidentes de Colombia y Brasil, quienes hasta el momento han solicitado igual que se transparente este proceso de elecciones, pero algunos aducen que ellos, por ser de la línea de izquierda, van a respaldar al final al señor Nicolás Maduro? Bueno, realmente ya lo que tiene que ver con Brasil, Colombia y en este caso México ya han manifestado su postura. De hecho, Lula señala que las elecciones deben repetirse, lo cual es inadmisible. ¿Por qué? Porque ya el pueblo habló. ¿Qué pasaría si se repiten las elecciones en Venezuela? Otro fraude, otro robo de elecciones. No podemos tener garantías de un narcogobierno que se ha perfilado como el terror más grande que tienen los venezolanos hoy en día. Si en este momento no hay la forma ni la manera de que el gobierno de Maduro presente unas actas para poder tener credibilidad, no nos podemos esperar nada bueno. Nos vamos a esperar el mismo escenario, simplemente que más organizado para poder mostrar el fraude de una manera camuflada y maquillada. ¿Qué rol debe jugar Estados Unidos en esta crisis? Quiero decirte algo en cuanto a Petro, porque Petro es izquierda, sin embargo, se han mantenido un poco, como se dice, light, un poco suaves, porque al mismo tiempo están en el medio. ¿Pero qué dice Petro? Petro sugiere la posibilidad de un Frente Nacional transitorio para Venezuela. ¿Eso qué quiere decir? Que exista un gobierno transitorio ocupado por el chavismo o madurismo, como le llamen, y parte de la oposición, lo cual también es inadmisible. El poder popular, que es el pueblo, habló. Le preguntaba que qué rol debe jugar Estados Unidos, porque he visto en redes sociales que incluso algunos venezolanos están solicitando la intervención de los Estados Unidos, como ocurrió en Panamá, para acabar con una dictadura. Y todos sabemos, lo que conocemos historia, sabemos que esta es una decisión que no debe tomarse en ninguna otra nación, porque hay civiles que van a morir. Total. Es una decisión que viola el derecho internacional, viola el derecho humanitario. No podemos, como comunidad internacional, tomar una decisión violatoria para solucionar un tema que es totalmente violatorio. Entonces, ¿cuál es el papel o el rol que debe jugar Estados Unidos y otros países de la región? Bueno, específicamente hablando de Estados Unidos, quiero empezar porque Biden alabó a nuestro presidente José Raúl Mulino por ese liderazgo que ha tomado en la región para poder abordar el tema de Venezuela. Sin embargo, también quiero explicarles a todos los espectadores que la situación de Panamá y la situación de Venezuela no es la misma. Empezando porque en Panamá existía un Comando Sur que estaba dentro de nuestro territorio. Al mismo tiempo, en ese momento hubo un asesinato de un soldado estadounidense, que fue lo que le dio un elemento a Estados Existidos para poder entrar a Panamá y poder colaborar de forma militarizada. Ahora bien, también existía lo que es nuestro famoso Tratado de Neutralidad, en el cual se tiene que proteger los intereses y las garantías del Canal de Panamá. Existían elementos y también era otra época, en la cual tampoco existían las redes sociales, en la cual había más flexibilidad para poder entrar y poder tener este tipo de acciones militares. Esto hoy en día no es ni siquiera probable, y se los digo de todo corazón, porque muchos hablan de que se necesita una ayuda militar, pero no es probable en estos momentos, porque las situaciones son totalmente diferentes y más que nada para la proyección internacional, Estados Unidos no estaría en una buena posición. ¿Cuántos migrantes esperan que se registren en los próximos meses con relación a estas elecciones, en caso tal no cambie nada? Porque si vemos el escenario actual, no va a cambiar nada en Venezuela. Maduro se va a mantener en el poder, y lo más probable con estas acciones penales que se han iniciado en contra de los opositores, María Corina Machado
el señor Edmundo, van a ser aprendidos quizás en los próximos días, porque se ha ordenado la conducción de ambos, al igual que otros líderes de la oposición. Si esto se registra, se mantiene todo igual, ¿cuál va a ser el escenario con relación al tema migratorio? Una migración mucho más desbordante, masiva. Pero algo sí te voy a decir, Félix, yo no veo ese escenario tan negativo y tan oscuro, porque en estos momentos yo soy muy positiva, yo confío en que lo que estamos haciendo internacionalmente como hermanos países de la región, igual que la Unión Europea, va a tener algún tipo de resultado. De hecho, escuchaba declaraciones de María Corina Machado al periodista Fernando del Rincón, donde decía, no estamos en el mismo escenario de hace años atrás. Este es un escenario totalmente diferente. El mundo tiene en estos momentos certeza, tiene evidencia, ya no es un camuflaje, ya no es un tema de que se hizo un fraude, pero no tengo la certeza de que existe. En estos momentos hay la certeza, hay actas que lo avalan. Y así como dijo nuestro presidente José Raúl Mulino, y voy a tomar sus palabras, calma, persistencia, para los líderes opositores, templanza. Esto ahora tiene que jugar un papel muy importante la alta política, y la alta política es todos los países del mundo. Maduro está en un momento en que está acorralado. Digan sí, digan no, está acorralado. ¿Por qué? Porque antes se maquillaba el hecho de que el pueblo estaba con Maduro, el pueblo estaba con este sistema terrorífico que ha empobrecido a un país. Pues no, ahora se puede conocer que el pueblo del cual tanto se han avalado para poder estar en el supuesto poder de que el pueblo los tiene ahí, el pueblo habló, el pueblo dio un mandato avasallador a la oposición. Bueno, Maduro se ha trincherado y ha bloqueado muchas redes sociales para evitar los cuestionamientos y evitar que salga a la opinión pública las violaciones de derechos humanos, las aprehensiones hacia los ciudadanos que se manifiesten en contra de la dictadura. Pero, ¿qué mensaje usted le enviaría a los panameños que sí están a favor? Porque yo sí he visto panameños que están a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Ellos mencionan que las elecciones fueron transparentes, señalan que, bueno, no hay violaciones de derechos humanos y que Maduro está actuando bien. ¿Qué mensaje usted le envía a esos panameños? De hecho, he traído una bandera de Venezuela y Panamá. Somos hermanos. Y antes de opinar, siempre le digo a mis compatriotas, hay que ilustrarse, hay que realmente leer, hay que escuchar el clamor de quien está aquí. Muchas de las personas que están en este momento en este país de nacionalidad venezolana quisieran estar en su tierra. No quisieran tener que afrontar todo este dilema de dejar a sus familias, de venir a echar raíces en un país que no conocen. ¿Qué les digo yo a mis ciudadanos compatriotas panameños? Que pongámonos en los zapatos de nuestro vecino. Y algo que les voy a informar y que es un tema histórico, por lo cual aplaudo mucho a nuestro presidente porque la gratitud es todo. Nosotros vivimos una época también de dictadura, 1968 a 1989. Que me diga la gente que Torrijos no fue un dictador, sí lo fue. Y te lo puedo decir con propiedad porque tuve un ex-suegro que luchó en este país por la libertad de expresión y justamente por luchar por esos derechos que hoy en día tenemos, fue exiliado junto a un grupo de panameños. Ahora bien, ¿por qué es importante que se ilustren? Y es un punto que voy a hablar. Dentro de este periodo de dictadura de Panamá, Venezuela nos tendió la mano.
Básicamente fue en el mandato de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez tuvo 2 mandatos en Venezuela, de 1974 a 1979. En ese primer mandato, cuando estábamos peleando por nuestra libertad de expresión, también por nuestra democracia, existieron varios panameños que fueron exiliados, los arrancaron de su tierra. Y Carlos Andrés Pérez los recibió en tierra venezolana. No solamente eso, abogó por los derechos humanos del panameño, abogó en ese momento con la dictadura por no reprimir a las personas. En su segundo mandato, que fue de 1989 a 1993, que vivimos la época de terror de Noriega, igualmente Carlos Andrés Pérez tomó una iniciativa magistral. En su toma de posesión invitó a una coalición de civilistas para que dentro del acto de proclamación de su nuevo mandato pudieran hablar de lo que sucedía en Panamá. Panamá vivió una dictadura, Venezuela respaldó a Panamá en esa dictadura que vivimos hace décadas atrás. Ahora Venezuela vive una dictadura y Panamá respalda a los venezolanos, y prueba de ello lo viene demostrando Panamá, bueno, con las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien ha respaldado el clamor ciudadano, ha respaldado estas actas, 88% de actas publicadas por la oposición, y también en Panamá, como vivimos en un país democrático, está respaldando a los venezolanos que en efecto se manifiestan públicamente. Ahora las manifestaciones son en la cinta costera, en rechazo al régimen de Nicolás Maduro. Estas manifestaciones en Panamá se van a extender hasta cuándo o cómo son las fechas de convocatoria. Bueno, realmente, como te digo, todo esto se está hilando desde Venezuela, es como nuestro efecto dominó. Lo que marca lo que es la líder, María Corina Machado, quien es la que convoca, quien es la que realmente nos tiene a todo el mundo con esta efervescencia por la lucha, porque yo soy panameña, pero tengo una empatía muy grande con el pueblo venezolano. Todavía no se saben cuándo van a ser las siguientes concentraciones, pero de seguro habrán y de seguro vamos a estar. Gracias, Pura Campoverde, abogada especialista en temas migratorios, ha hablado hoy de la crisis de Venezuela. Son las